Hola, hola. Comienzo esta historia contando sobre un sueño que tuve hace un tiempo con Yeshua, el gran león blanco. En el sueño veía a mi gatita Kala como en peligro y yo sentía como una sensación de miedo, tenía miedo en el sueño. Y sigo caminando y llego a un lugar que tenía como una especie de columnas, como dos columnas grandes, y ahí veo a un león blanco. ¿Saben? Como si él estuviese en pose de calma, de confianza, de estar en su centro, como de alguien que sabe que es el dueño de su alma. Y esa era la sensación que me transmitió en ese sueño el gran león blanco, como reposando entre columnas. Y me decía que él era Yeshua, el gran león blanco. Entonces, con esta historia, que es un sueño que viví, quiero hoy hablar sobre Yeshua, el gran león blanco. ¿Y cuál es mi experiencia con esta energía que está disponible para todos? ¿Y a qué me refiero con que está disponible para todos? Jesús y Yeshua fue un avatar, un personaje que encarnó en la tierra como Jesús para poder vivir diferentes experiencias y trascender esas experiencias humanas hasta convertirse en un ser cristalino, alguien que también conectaba con la energía de lo puro, de lo cristalino. Y una vez que él fue trascendiendo esas experiencias humanas, su energía se fue imprimiendo en el campo cuántico, en el Akasha. Imagínense que el Akasha es como una biblioteca universal que contiene los registros de toda la evolución de la existencia, de la Tierra, de las galaxias, de los minerales, de los animales, de todo lo que experimentó la energía de la creación, esa oscuridad de la cual venimos, y fue experimentando y evolucionando hasta convertirse en la luz, hasta representar la luz de la creación como lo hizo Yeshua. Y nosotros también, a medida que vamos trascendiendo nuestras experiencias, esa información se va imprimiendo en el campo cuántico y esa información está disponible como energía para todos aquellos que estamos dispuestos a conectar con esa energía. Me viene como la imagen de un juego. Imagínense el juego de Mario Bros. Cada vez que nosotros jugábamos el juego, como el juego se repetía, había instancias del juego que nosotros ya conocíamos. Entonces, por ejemplo, tomar esta moneda, saltar este puentecito, y lo íbamos recordando a medida que avanzábamos en el juego. Entonces, ya no teníamos que invertir energía en aprender algo nuevo, sino en recordar dónde estaban los obstáculos y cómo trascenderlo. Bueno, la energía de Jesús, de Yeshua, el Cristo, también está disponible en el campo cuántico para que nosotros podamos conectar con esa energía y que nos vaya recordando cómo transitar ciertas situaciones. Y bueno, la idea hoy es
hablar sobre cómo es esa energía, o sea, qué forma tiene en la Tierra y cómo nosotros podemos experimentarla a través de simples cosas, simples gestos o detalles que muchas veces pasamos por alto porque andamos de manera automática. Entonces la energía de Yeshua, el gran león blanco, nos recuerda cómo volver a lo simple y que en esa simpleza nosotros podamos trascender los obstáculos que se nos presentan, como el juego de Mario Bros. Así que, bueno, acá va mi mejor propuesta, mi mejor versión hasta ahora, habiendo experimentado esta energía. Y otra cosa que les podría decir es que esta energía la podemos habitar primeramente con la intención. La intención, es decir, concentrar nuestro pensamiento en abrirnos a recibir esa energía, es lo que nos permite, digamos que poder canalizarla en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia diaria y bueno, seguir avanzando. Así que esa es la idea. Bienvenidos. Bueno, para empezar, ¿cómo es la energía de Yeshua? La energía de Yeshua es una energía de unidad. ¿Qué significa eso? Que él representa la integración y el equilibrio entre tres energías o tres fuerzas que son las que conforman todo el universo y que dieron existencia a todo el universo. Y esas energías son masculino, femenino y neutro. Energías masculina, femenina y neutra. O también podríamos decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. O también podríamos representarlo a través de los centros energéticos como Manipura, centro del poder, Anahata, centro del corazón, y Ajna, el centro del tercer ojo o de la visión universal. ¿Y qué significa que él representa a esta energía o logró integrar esas energías? Como yo lo veía en el sueño, él estaba entre columnas, relajado, pero en presencia y atento, porque al estar en la energía neutra, que es el centro, que es el corazón, Anahata, nosotros podemos saber cuándo ir hacia lo femenino o cuándo ir hacia lo masculino. Y estas energías tienen características que tengo otro video, si después lo quieren ver, sobre energía masculina y femenina. Entonces, cuando estamos en nuestro centro, que es el corazón, y ello representa ese centro, el centro del amor incondicional, nosotros podemos desde ese centro dirigirnos hacia todas las direcciones. Es decir, Yeshua era el que miraba en todas las direcciones, porque estaba en su centro. Y esto me hace pensar en esa tranquilidad que tenemos al saber que estamos en nuestro centro y que nosotros también sabemos hacia dónde dirigirnos, cuándo ir hacia atrás, cuándo ir hacia adelante, cuándo mirar hacia los costados, cuándo ir hacia afuera porque necesitamos conectar con todo lo que nos rodea, o cuándo necesitamos ir hacia adentro para poder transmutar todo lo necesario para que nuestra energía se vuelva pura y cristalina y que refleje afuera eso que nosotros llevamos adentro. Entonces, otra de las señales que podemos tomar de Yeshua son las flores.
a él le encantaban las flores y mayormente conectaba yo, o me decía él, que las flores que más lo representan son la bugambilia o la Santa Rita, como la conocemos acá en Argentina, que son esas flores que tienen muchos colores. Amarilla, blanca, rosa, roja, y son abundantes. Cuando vemos la bugambilia es una cosa, pero abundancia de flores. Y la flor de la pasión o la fruta de la pasión, que es la pasionaria. Esa también es su flor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comemos la fruta de la pasión, estamos conectando también con esa energía de pureza. Las flores blancas y algo que también le gusta mucho a esa energía son las flores silvestres. Entonces, cuando vamos caminando por ahí, poder ver esas flores y no pasarlas por alto es lo que nos lleva a conectar con esa energía y recordar la pureza de las flores. Una de las frutas que también lo representa mucho a Yeshua es la mora. Y vieron que la mora también, cuando crece en abundancia, es como que hay tanta cantidad que quisiéramos tomarlas todas. Bueno, a mí por lo menos me pasa eso. Y con las moras tuve una enseñanza importante en mi caminar. Cuando iba caminando y encontraba las plantas de mora, yo escuchaba una voz dentro de mí que me decía: para, frena y anda a comer las moras. Y habían otras voces que me decían: pero no, ¿cómo voy a ir a agarrar las moras? Mira si alguien me ve, o están sucias porque tienen tierra. Entonces esa voz me decía: anda y tomalas, anda y comé las moras del árbol. Entonces yo iba y agarraba las moras y iba comiendo. Y cuando me encontraba con esa abundancia, quería agarrar todas las moras y guardarlas, o en una bolsita o en mis bolsillos. Y él me decía: no, toma las que necesites para saciarte en este momento. Porque esta es otra de las características que tiene la energía de Yeshua, y es que él vibra o vive en abundancia. Y la abundancia es saber que a cada lugar a donde él iba a obtener lo necesario para nutrirse, para vivir y para seguir su camino. Entonces, la abundancia no significa llenarnos los bolsillos o la desesperación por tomar todo por si mañana no hay, sino la confianza en que vamos a ser sostenidos cada vez que lo necesitamos. Y eso representa Yeshua, la abundancia. Otra de las cosas con la que conectaba muy fuerte, hice como un listado de todas esas cosas porque no quiero que se me pase nada, pero a medida que voy leyendo el listado voy recordando adentro la experiencia que viví. Que es mi experiencia personal con esta energía. Cada vez que el corazón late fuerte por algo novedoso o sorprendente, es su energía concentrada en el corazón. Entonces, ¿vieron cuando vamos a hacer algo nuevo y que hay como una sensación de miedo, pero a la vez de que el corazón nos late muy fuerte? Bueno, esa es la energía de Yeshua activándose cuando nosotros elegimos vivir una experiencia. Entonces sentimos miedo como Jesús al caminar en la tierra, pero también sentimos esa
confianza o sorpresa por experimentar eso nuevo. Entonces, cada vez que el corazón nos late fuerte, es la energía de Jesús pulsando dentro nuestro. Este punto me parece, no sé qué palabra ponerle, pero me viene como la palabra maravilloso. Y este punto habla sobre que la energía de Yeshua trabaja profundamente la compasión. El tebeo. El tebeo de la película Avatar, tebeo. ¿Y por qué trabaja profundamente la compasión? En la época en la que Jesús habitó y encarnó en la tierra, la energía de la humanidad vibraba muy bajo, vibraba en 12 Hz. Y imagínense que en la escala vibracional de las emociones, la escala empieza con la vergüenza que calibra en 20 y ahí se va elevando hacia la culpa en 40, la ira o el sufrimiento y hacia arriba hasta llegar al poder o el coraje que calibra en 200. Entonces, si la humanidad vibraba en 12 Hz, vibraba muy bajo, más bajo que la vergüenza. Entonces, Yeshua sabía que iban a haber muchas almas, muchas personas que no iban a poder conectar con su energía del amor y que iban a seguir transitando ciertos procesos desde la culpa, desde el victimismo, desde la vergüenza, desde el miedo aterrador, y iban a vivir sus aprendizajes en esa baja vibración. Entonces, como él sabía esto, practicaba mucho la compasión por esas personas. ¿Y qué significa la compasión? Y el tebeo. Significa que yo puedo mirar en todas las direcciones y ver a esas personas en sus miserias, pero que no me quedo atrapado en esas energías, sino que enciendo más mi corazón y más el amor para que le llegue a esas personas, pero yo sigo mi camino. Y yo sigo vibrando en la abundancia, en el amor, para que las personas correctas puedan sentir esa energía y despertar. Y también vibrar para nutrir al resto de las almas, o para que esa energía del despertar y de la luz vaya a los registros akáshicos y que todos nos nutramos de esa energía. Entonces, por eso él se volvió un maestro de la compasión en su época, y también hoy está disponible esa energía para que nosotros podamos conectar con la compasión cuando sintamos dolor al ver a nuestros hermanos sufriendo, con el tebeo, pero también sentir un respeto profundo por los aprendizajes que cada uno decidió vivir en la tierra. Entonces él es el maestro de la compasión. Dice que la voz y el canto son medicina. Y me recordaba que siga cantando o siga hablando porque las personas correctas iban a escuchar mi voz. Entonces, cuando nosotros vamos conectando con esta energía de pureza,
el compartirla y el seguir expresando nuestra voz representa a la energía de Yeshua. Y las personas que están dispuestas y preparadas para escucharla y para sintonizar, lo van a hacer. Por eso decía que el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea todo en la completitud que Él era. Y a partir de ahí poder identificar qué almas son las semillas para despertar también esa energía. Ama a los niños. Para Él, los niños son la semilla de la nueva tierra. Y me recordaba mucho la conexión con los niños a través de pequeñas cosas o de pequeños gestos. Muchas veces creemos que necesitamos hacer grandes cosas, pero podemos recordar que haciendo cosas simples podemos conectar también. Y por ejemplo, con mi primito jugábamos a que cuando había hojas secas jugábamos a competencias de quién estrujaba, quién juntaba la hoja que más estrujaba, que más ruidito hacía al estrujar. Entonces con mi primito yo hacía esa competencia y nos quedaba esa memoria de lo simple del juego. Entonces cada vez que voy caminando y piso una hoja seca me acuerdo de él. Y de su pureza y de todo lo que me fue enseñando también mi primito en mi camino. Y porque dice que son los niños la semilla de la nueva tierra. Justamente esta tierra que vibra en esta energía de Yeshua, que puede conectar con esa simpleza, porque nosotros como adultos muchas veces olvidamos que en lo simple está la belleza. Y vamos apagando la luz de los niños porque no somos capaces de sostenerla. Entonces nos recuerda mucho como adultos a despertar esa luz dentro de nosotros para poder acompañar la luz que ellos ya son, la pureza que ellos ya habitan, y no apagarlas porque nosotros no podemos sostener esa luz dentro nuestro. Yeshua recorre los caminos abierto a todo lo que puede encontrar. Es una energía de apertura. Me enseñaba a abrir el corazón, a recibir, porque muchas veces, como para protegerme, lo que yo hacía era me cierro porque nada entra y nada me lastima. Están los chicos pasando con los tambores. Bueno, me enseñaba a abrir el corazón para poder recibir todas las energías, sabiendo que yo soy capaz de quedarme con la energía que me nutra y que me siga encendiendo el fuego interno, pero no otra vez quedarme en esos espacios de sufrimiento o de dolor. Bueno, esto de con gestos y regalos simples
y hechos con sus propias manos nos recuerda el amor desinteresado. Yeshua, al tener el oficio de carpintero que heredó de su padre, de José, él sabía hacer muchas cosas artesanales. Entonces pulía la madera, armaba juguetes, juegos y demás, y se los compartía a los niños, se los regalaba de manera desinteresada. También me enseñaba a, por ejemplo, en las flores, cuando encontraba una flor en la calle y la recogía, yo iba caminando con la flor hasta que sentía a qué persona le tenía que regalar esa flor, porque seguramente que le iba a alegrar el día o le iba a recordar algo. Entonces yo practico el encontrar una flor y llevarla en mi mano, y cuando me encuentro con alguien se la regalo. O a veces cuando estoy comiendo algo, o cuando hago algo con mis manos, que bueno, me gusta tejer, bordar, hacer cosas crear cosas con lo que encuentro en la naturaleza y regalar, porque es una manera de regalar lo que uno crea con sus propias manos. Y cuando lo que uno crea desde el corazón lo comparte, eso siempre es belleza y siempre va a despertar algo en el otro. Entonces él era un maestro de los regalos simples y hechos con sus propias manos, como el arte que sana, como el artesano que también él era. Este punto también me gusta mucho porque tuve que aprender a convivir con ellas y entender que son una fuente de purificación. Y son las lágrimas. Las lágrimas para él purifican el alma y son un recordatorio de cuando el dolor se transforma en amor puro. Entonces, permitir el llanto, permitir llorar cuando nos sentimos adoloridos, cuando tenemos algún pesar, o cuando nos sentimos tristes, o también cuando nos sentimos alegres, contentos, y permitir que esas aguas fluyan, nos da esa purificación que muchas veces necesitamos. Y a veces conectamos con que no hay que llorar porque hay que ser fuertes, o los hombres no lloran, y entonces impedimos o cortamos esa purificación, y las lágrimas son medicina. Esta figura de Yeshua como el gran león blanco de mi sueño, de mi historia, representa la convicción y la certeza en su misión de existencia, en sus palabras y en sus actos. Él tenía una confianza muy grande en lo que vino a hacer a la tierra y conectaba con esa misión. Entonces, cada vez que sentía que ya no podía o que sus fuerzas tambaleaban, él iba hacia adentro a reconectar nuevamente con esa fuerza que le recordaba su misión en la tierra. Entonces, por eso, él pasaba tiempo a solas. Por eso él fue al desierto por 40 días.
y buscaba esos espacios de soledad que le recuerden su fuerza interna y su misión, para después poder ir de nuevo hacia afuera y tener esa fuerza en sus palabras, en sus actos y en su sola presencia. Con su sola presencia, él inspiraba ese poder en su misión y en su propósito, encarnado en la tierra. Al encarnar esta energía de dualidad femenino y masculino, pero también al trascenderla y ir hacia la Trinidad, incorporando la energía neutra o la energía del Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu, él lograba una armonía y un equilibrio en su energía. Entonces esto le permitía habitar la dulzura, la ternura, el recordar a sus hermanos, el amor, la suavidad, pero también la fuerza cuando era necesario. Lo siento en el cuerpo, pero no me sale la palabra. Me viene como fuerza, pero es como esa energía de enfrentamiento, como de enfrentar lo que es necesario. Ir hacia la dulzura, pero también confrontar. Esa sería la palabra, confrontar. Entonces, encaraba estas dos energías porque él habitaba la Trinidad. Entonces, cuando era necesario la dulzura, él encarnaba la dulzura, y cuando era necesario confrontar, él confrontaba. Y cuando era necesario estar en el centro, se retiraba y observaba. Como un dron que observa todo y sabe hacia dónde ir. Por eso él también sabía hacia dónde ir en su caminar y qué personas eran semillas para conectar. Así encontró a sus 12 discípulos. Los llamó, sígueme, y los discípulos lo siguieron. Eso me parece maravilloso. Bueno, el amor por los animales representa la energía de Yeshua. Los animales que nos encontramos en la calle, los pájaros, hablarles, agradecerles porque están ahí, cuidándonos, recordándonos la alegría, recordándonos el poder volar, como los pajaritos que acá están. Y el decir te amo, el poder expresar el amor a través de la palabra y a través de los gestos. Está lleno de pajaritos acá. El poder expresar con la palabra el amor que sentimos. Entonces, poder decir te amo porque es tan grande lo que siento por las personas, por los animales, por las plantas, por los árboles, que puedo expresar ese amor. Entonces, a veces voy caminando y me encuentro un árbol y lo abrazo y le digo te amo. Y probablemente las personas que no conectan con esto nos verán como locos. Pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. Y sabemos la importancia que tiene también eso para nosotros y para la naturaleza. Bueno. Les hablaba de esta energía masculina que es de la confrontación, que confronta
nuestros mayores miedos, y también hablaba de esta energía femenina que es la dulzura, que es el descanso, que es la flexibilidad, porque él encarnaba estas fuerzas y él confrontaba cuando era necesario. Confrontaba los miedos, las mentiras, la deshonestidad, la división. Confrontaba eso, pero a la vez sembraba verdad. Sembraba amor. Y danzaba entre estas fuerzas. Yo al principio creía que Yeshua era puro amor y era esquivar el dolor, no ver el sufrimiento afuera ni adentro. Entonces creía que era todo paz. Pero cuando habité esa fuerza de confrontación, fue tan fuerte que casi no la podía sostener en mi cuerpo, de confrontar mis propias mentiras, mi propia deshonestidad. Cuánto yo me traicionaba a mí misma o me engañaba a mí misma, y también lo expresaba afuera. Entonces él me invitó a confrontar eso y a saber que cuando yo logro trascender eso y purificar eso y mi energía se vuelve honesta y yo habito mi verdad, mi propia verdad, es lo que voy a expresar afuera. Y es lo que voy a poder dar y regalar a los demás. Entonces fue ir muy profundo hacia adentro para ver cómo yo me mentía con ciertas cosas. Para poder soltar eso y para poder caminar en coherencia. Porque esa es otra de las grandes características de Yeshua, la coherencia. En ver hacia adentro cuál es mi esencia, cuál es mi verdad, y caminar con esa verdad y sostenerla. Un ejemplo simple, pero que son como esas pequeñas cositas que nos llevan a esa deshonestidad o a esa incoherencia. Algo simple. Cuando me invitan a algún lugar y no quiero ir y pongo excusas. Cuando habitamos nuestra verdad, podemos decir esa verdad, entendiendo que también la otra persona recibe esa verdad y que la otra persona elige cómo se la toma o no. Pero que nosotros no decimos una pequeña mentira porque otra persona no sepa cómo sostener nuestra verdad. ¿Y por qué me mostraba con pequeños detalles esto de cómo yo era deshonesta? Porque es ahí donde se va construyendo, en los pequeños detalles del día a día.
hasta que se va convirtiendo en cosas más grandes, en mentiras más grandes, en silencios más grandes, en secretos más grandes, por miedo a decir la verdad y que afuera no la puedan sostener. Entonces la coherencia energética, poder personal, Manipura, corazón Anahata y visión tercer ojo, vibrar en esa sintonía para él es fundamental. Pasa un camión. No sé si se escucha, pero yo lo escucho y hace bastante ruido. Bien. Su alimento favorito es el pan. El pan hecho con nuestras propias manos, el pan casero. Representa esa creación que es nuestra propia vida y que nosotros la amasamos con nuestras propias manos. Entonces el pan es esa energía de yo creo mi propia vida con mis propias manos. A veces hago pan y le pongo diferentes especias o diferentes frutas, por ejemplo, cáscara de limón, cáscara de naranja, canela. Y armo un pan para después disfrutarlo o también para compartirlo. Entonces, me gusta mucho preparar algo y poder compartirlo a los lugares a donde voy y que ese pan lo preparé con mi energía de amor y de pureza. Entonces, dice que el pan es su alimento favorito. Y Yeshua es capaz de sostener a las almas profundamente con un abrazo, con una palabra, con un silencio, con tomar la mano de alguien. Él sostiene a los corazones